clase anterior estuvimos trabajando con la noción de núcleo y modificadores. Ahora ya sí, definiendo de qué se tratan estos conceptos, estas nociones. Vimos que esencialmente la justificación para que no siempre nos expresáramos con una sola palabra, con un solo verbo, ya lo estado viendo en el caso de las cláusulas, para predicar, para transmitir información, era que nuestras lenguas son limitadas en cuanto a su léxico, que idealmente, claro, en una lengua muy económica, podríamos quizás tener una sola palabra, un solo verbo, por ejemplo, para dar cuenta de la multiplicidad de eventos en el mundo, de situaciones en el mundo que uno quisiera poder relatar, pero que en la práctica nuestras experiencias son tan ricas, tan complejas, tan incluso novedosas en muchos casos y sorprendentes, que no nos basta con una sola palabra para poder transmitir la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. De hecho, muchas veces, incluso con todos los medios que la gramática nos pone a nuestra disposición, que nuestras lenguas nos ponen a disposición de nosotros, incluso así muchas veces sentimos que estamos limitados, ¿no? En la manera en que podemos expresarnos y probablemente muchos de ustedes han sentido alguna vez que han tenido ganas de expresar algo y no tienen cómo expresarlo, ¿no? Que las palabras no les dan, ¿no? Esa es una experiencia bastante común. Pero es una experiencia además muy interesante en términos psicolingüísticos, porque nos muestra que necesariamente el pensamiento y el lenguaje no son exactamente lo mismo. Que esta es una de las grandes conflictos, uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Uno de los grandes debates al interior de la lingüística es si el lenguaje y el pensamiento, ¿qué conexión hay entre ellos? Y la posición más extrema es la que iguala el lenguaje y el pensamiento, o la que dice en esencia que pensamos a través de nuestra lengua. Pero si esa posición en efecto fuera cierta, esta sensación de que tenemos algo que queremos expresar y que no encontramos las palabras justas para decirlo, esa sensación no debería existir si es que efectivamente el pensamiento y el lenguaje fueran una sola cosa, ya que sería imposible pensar en algo y no tener las palabras para decirlo porque pensaríamos en esas mismas palabras, ¿no? Entonces, esa sensación, que de hecho es una sensación muy frecuente entre todos los hablantes, nos muestra que, si bien puede haber puntos de unión entre pensamiento y lenguaje, no, necesariamente no son exactamente la misma cosa. ¿Hasta qué punto el pensamiento y el lenguaje están ligados? Eso sí es un tema de alto debate. Bueno, pero para volver a nuestro tema, entonces les decía que incluso con la complejidad del lenguaje, con la complejidad de nuestra sintaxis, la experiencia que compartimos que queremos compartir con el resto de nuestros interlocutores, con el resto de nuestra comunidad, es tan rica que no nos basta con una sola palabra. Y por eso, si bien el verbo, por ejemplo, al interior de la cláusula, es la palabra que es esencialmente predicativa y en estricto rigor bastaría con ella para dar cuenta de un evento, la verdad es que muchas veces, o la mayor parte de las veces, no nos satisface solamente el verbo y lo vamos complementando con otros elementos lingüísticos a su alrededor que llamamos los modificadores para formar finalmente nuestras cláusulas. Y en una cláusula entonces más compleja, donde hay una relación de un núcleo y varios modificadores de este estilo, ¿no? En la cláusula, entonces, para graficarlo bien. Perdón, voy a borrar estos puntitos que me salieron acá. Ahí sí. Entonces, en una cláusula en que tenemos una relación de núcleo y varios modificadores, como en este ejemplo de acá, creo que estaba diciendo, me perdí. Ya, perdón. Esta sería una cláusula entonces donde tendríamos un núcleo y una relación de varios modificadores. ¿Qué es lo que define que una palabra sea el núcleo? ¿Cómo sabemos y cómo podemos identificar un núcleo? ¿Qué condiciones tiene? ¿Cómo lo definimos? Lo que estábamos compartiendo recién, recordando por qué era importante y por qué era frecuente, ¿no? Tener más bien una relación en una cláusula, una relación de núcleo y modificadores, porque en las cláusulas no bastaba a veces solamente con el verbo. Pero ¿qué es lo que define que algo sea un núcleo? ¿Cómo lo identificamos? ¿Elena? Profe, el núcleo rige los accidentes morfológicos de sus modificadores. Qué lindo lo dice. Muy bien.
¿cierto? El núcleo rige los accidentes de los modificadores. En efecto, ¿cierto? Esa es la primera condición, una condición formal. Que el núcleo rija los accidentes morfológicos de los modificadores. Uy, perdón, salió un mensajito. ¡Ah! Se volvió... ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, me desconcentré! Y me puse colorado. Ya, el núcleo rige los accidentes morfológicos de sus modificadores. Y esto, ¿cómo lo ejemplificamos? Por ejemplo, al interior de una cláusula, decíamos el otro día, en nuestra lengua, en el español, esto no se nota con tanta claridad en la relación entre el verbo y los modificadores verbales. Porque los modificadores típicamente, cuando son sustantivos, son sustantivos un poco más complejos, vamos a ver enseguida cómo se llaman eso, no muestran realmente el tipo de modificación morfológica que en otras lenguas sí se muestra, que es la que llamábamos el caso. Sin embargo, cuando cuando un núcleo de una cláusula lo rodean los pronombres, lo están modificando pronombres, los pronombres sí muestran esta modificación de acuerdo con la función que le asigna su núcleo, porque los pronombres sí, en efecto, en castellano, manifiestan esa diferencia de caso. Los pronombres, de hecho, son uno de los pocos elementos lingüísticos que se han mantenido lo más parecidos posibles al latín. Ustedes saben que el español proviene del latín, que es nuestra lengua materna. Y en el latín entonces es donde las palabras claramente flexionaban en esto que llamábamos caso. Les dábamos un ejemplo. Supongan ustedes, haciendo un ejemplo paralelo al que tuvimos en la última sesión, al que tuvimos en la última clase. Supongan ustedes la frase, Elena estudia gramática. Homenajeando a Elena, nuestra valiente estudiante que nos recordaba esta primera noción de los núcleos. Aquí tendríamos una cláusula. ¿Por qué es una cláusula todo esto? ¿Por qué Elena estudia gramática es una cláusula? Porque nos da una información, pues permiso, ¿eh? Muy bien, Ignacia, muy buenos días. Nos da una Buenos información. días, hermoso ¿Cómo? día. ¿Ah? Hermoso día. Sí, da una información. ¿Podrías profundizar un poco más a qué te refieres con que nos da información? Porque nos está informando de algo que ocurre. Muy bien. ¿Y cómo lo hace? Porque hay varias preguntas que están acertadas en el chat. Pero no mire qué va a hacer. No Sí, pues mire. porque dice como qué estudia, qué hace, quién lo hace, etcétera. Porque tienes razón, dice que estudia, eso es lo primero, y quién lo hace. Es decir, está dando información sobre esas dos partes esenciales para que haya una predicación. Sí. ¿En quién está involucrado en el evento y en qué evento está involucrado? Muchas gracias, Ignacio. En De este caso, nada. es claro que estamos hablando de Elena y decimos de Elena que estudia gramática. Así que esas son las dos partes esenciales para que efectivamente exista la predicación. Bueno, en este caso, el núcleo es estudia y sus modificadores son Elena y gramática. Si seguimos en la definición que Elena nos acaba de dar sobre lo que es el núcleo, o sobre una de las características del núcleo, que es que rige los accidentes morfológicos de los modificadores, tendríamos que tratar de probar cómo es que eso se da en relación con estos dos modificadores. Lamentablemente, como decíamos hace un momento, y también insistíamos en la sesión anterior, en el castellano los sustantivos, como Elena o como gramática, no varían su forma, no tienen accidentes morfológicos que adopten en relación con su núcleo verbal. Pero si hacemos un truquito y aplicamos la prueba de la conmutación, y tratamos de conmutar Elena y gramática por una palabra funcional, un pronombre que les fuera equivalente,
veríamos que Elena lo podríamos conmutar por la palabra ella, ¿cierto? Y gramática por el pronombre la, que también requeriría un cambio posicional, ¿no? Pero el la sería el pronombre que estaría reemplazando a gramática. Y nos quedaría algo así como ella la estudia. También podría ser eso, por supuesto, como dice Gonzalo, pero para ir al pronombre personal específico, ¿cierto? Ya que eso es un pronombre demostrativo, para que nos sirva efectivamente acá, lo hice por la. ¿No? Eso sería otra alternativa también, en todo caso, Gonzalo. Pero ¿por qué me interesa el caso de ella y de la? Porque tanto ella como la son exactamente el mismo pronombre. ¿Cómo podemos probar esto? Imagínense que seguimos hablando de Elena. Si en una cláusula nosotros decimos que queremos hablar de Elena y sabemos que estamos hablando de ella, y queremos decir que ella hizo algo, por ejemplo, podríamos decir, Elena, bueno, ella habló. Y ahí ella conmuta por el nombre de Elena. ¿Bien? Pero si también queremos hablar de Elena y queremos ponerla en nuestra cláusula como la afectada por un evento, puede ser, por ejemplo, que fue, no sé, interrogada, ¿no? Yo podría poner la interrogué, ¿cierto? Si se fijan entonces, tanto ella como la son dos formas correferentes, es decir, las dos se refieren exactamente a la misma persona en el mundo. En esencia son exactamente la misma palabra. Ella y la son la misma palabra. La única diferencia entre ella y la es que toma una forma, ella, cuando en relación con el verbo identifica a la persona que hace algo, podríamos decir en términos gruesos, y la es la forma que adopta el pronombre femenino cuando es la afectada por lo indicado en el verbo, en vez de hacer lo que hace el verbo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con los pronombres yo y el pronombre me, por ejemplo, que son los pronombres de primera persona. Si es el hablante el que hace algo, diría, por ejemplo, yo hablé. Pero si el hablante es el que es el afectado por algo, por un evento, diría, por ejemplo, me interrogaron. Es decir, es la misma relación que hay entre ella y la. Ella es el pronombre femenino de tercera persona cuando es alguien que hace algo. La es el pronombre femenino de tercera persona cuando se refiere a la entidad que se ve afectada por el evento. Lo mismo, la misma relación es la que se da entre yo y me. ¿Bien? Entonces, en Elena estudia gramática. Elena y gramática son modificadores del núcleo estudia, porque aunque no se note realmente en los sustantivos mismos Elena y gramática, ella y la, que serían palabras que podrían perfectamente conmutar por estas que aparecen en la cláusula efectiva, sí se verían afectadas verían afectadas su forma, verían afectados sus accidentes morfológicos, porque el núcleo les diría de qué manera tienen que comportarse. Bien, entonces esto es lo que pasa en las cláusulas. Vamos a ver después que en el caso de otros núcleos esto es más evidente, ¿no? Pero esto es para mostrarles que en el caso de los núcleos verbales funciona de igual manera esta condición, aunque no siempre sea tan transparente. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Cuál es la segunda condición para que algo sea núcleo? Porque Elena nos decía recién que el núcleo es el que rige los accidentes morfológicos de los modificadores. ¿Cuál es el segundo rasgo que caracteriza a los núcleos? Participen, cobardes.
Elena levantó la mano nuevamente, pero en esta ocasión no le voy a dar la palabra, querida Elena, solamente para incentivar la participación de sus compañeros o compañeros. Profe, Don Nicolás, oiga, qué sí, gusto verlo, solamente había visto su foto. maravilloso. Oiga, me encanta su estante, qué ordenado. Sí, me enorgullezco mucho de él. Muy bien. Don Nicolás, cuéntenos. El núcleo determina el sentido de los demás, de los modificadores, orienta el sentido. Eso es, exactamente, don Nico. El núcleo, además de ser esta especie de palabra central en cuanto a los accidentes morfológicos, que lo ordenan los modificadores, qué accidentes morfológicos tienen que tener, qué forma tienen que adoptar, el núcleo también, perdón, orienta la interpretación. De todo el grupo donde se encuentra. Nicolás lo dijo muy bien. Primero orienta la interpretación del grupo completo y le dice a los modificadores qué interpretación tienen que tener los modificadores. Si lo vemos, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí de Elena estudia gramática, estudia es el núcleo también en este sentido, porque la cláusula entera nos transmite una noticia, un evento en el mundo. Y la palabra que mejor representa a este evento, de hecho ya sabemos que es la palabra que es por excelencia predicativa, es justamente el verbo estudio. Elena y gramática están ahí para indicar precisiones con respecto a este evento de estudiar. Nos indica quién estudia y qué es lo que estudia. Pero el centro del evento mismo es la palabra que describe el evento, que es estudiar, ¿no? Y a la vez, perdón, y eso es lo que significa que orienta interpretativamente al grupo por entero, ¿no? Y a la vez, Elena, que es uno de sus modificadores, y gramática, que es el otro modificador, toman una especie de papel con respecto a estudiar. Elena no siempre es una estudiante, no siempre es una estudiosa. Elena cuando come, por ejemplo, es una comedora. Elena cuando baila es una bailadora. Elena cuando canta es una cantadora. Elena cuando corre es una corredora, etcétera, ¿no? Bueno, y por supuesto, cualquier entidad involucrada en una cláusula adopta un papel en esa cláusula específica. ¿Cómo sé yo que la Elena que aparece aquí en este ejemplo es una estudiadora y no es una comedora, una corredora, una cantadora, una bailadora, que son algunas de las múltiples opciones que podría en efecto tener una persona en el mundo? ¿Cómo sé yo que aquí Elena es una estudiadora? Bueno, muy evidente, ¿no? Porque el verbo es estudiar. El verbo entonces le dice a Elena, le ordena cómo tiene que ser interpretado, qué papel tiene que tomar. De la misma manera, la gramática no es siempre algo que se estudia. De hecho, si yo tengo una cláusula como, por ejemplo, Nebrija escribió la primera gramática del español, ahí ya no sería algo estudiado, sino que sería algo escrito, ¿cierto? O si decimos algo así como la gramática obliga a la gente a hablar bien, sabemos que eso no es cierto, pero si alguien dijera eso, ahí la gramática sería una obligadora, ¿no? No sería algo estudiado, sería algo como algo que manda. Tendría un papel distinto, porque el verbo de cada una de esas cláusulas, el núcleo de cada una de esas cláusulas, es distinto, y le dice entonces cómo tiene que ser interpretada gramática en cada una de ellas. En Nebrija escribió una gramática, el verbo escribir le dice a gramática cómo tiene que ser interpretado, como algo escrito. En la gramática nos manda a hablar bien, el verbo mandar le indica a gramática cómo tiene que ser interpretado, en este caso como lo mandador. Ignacia nos dice, en mi caso la cláusula se vuelve ignaciadora por el núcleo. Por favor, explíquenos eso, Ignacia. Es que eran dos oraciones diferentes, profe. Si usted me hubiera pescado antes, se habría dado cuenta que dije lo de la ignaciadora y después usted preguntó por qué la Elena es estudiadora y yo dije por el núcleo. Perdón, no siempre estoy tan atento al chat, lo No, el lamento. daño ya está hecho. Lo siento, trataré de Era enmendarlo broma. en el futuro. Muy bien, entonces eso hace que también Elena, como este participante de acá, y Gramática, como este otro participante de acá, sean modificadores porque dependen para su interpretación, es decir, para saber qué papel están adoptando en esta cláusula de lo que el núcleo estudia les está asignando. Si cambiamos el núcleo estudia, perdón,
por, bueno, por otro verbo distinto, bueno, y que tenga más o menos sentido. Podría ser, por ejemplo, Elena escribe gramática. Aquí claramente el papel de Elena ya no sería el de alguien estudiador, ¿no? Un estudiante. Y la gramática no sería algo estudiado, sino que algo escrito. Elena, ¿qué más podría, qué otro verbo podríamos poner aquí para relacionar Elena y gramática? ¿Se le ocurre? Lee, claro. Súper bueno. Elena lee gramática. Claro, aquí ya Elena ya no es una estudiadora, necesariamente. Es parecido, pero no es lo mismo, sino que es una lectora, y la gramática no es algo estudiado, sino algo leído. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Ignacia, muy bueno. Elena capea gramática, esa está buena. Claro, acá se tiene que entender gramática probablemente como el... Pero fíjense qué interesante lo que acaba de hacer Ignacia. Porque acá Elena, evidentemente, ya no es una estudiadora ni una lectora, sino que es una capeadora. ¿Qué significa capear, Ignacia? Para entenderlo bien. Saltarse clase. ¿Cierto? Saltarse clase. Entonces, aquí, ¿cómo se entiende gramática? Ignacia, no te vayas Como una clase. ¿Cierto? Acá, en los otros dos casos, en escribe y lee, yo me imaginaba gramática como el libro, un libro de gramática. ¿Cierto? Con una imagen muy probable. En cambio, en capea gramática, gramática ya no puede interpretarse como un libro, porque eso no es compatible con capear. Ahora se tiene que interpretar como la clase de gramática, la sesión de Zoom, ¿cierto? Y eso es porque el verbo capea le está indicando, le está señalando a gramática cómo tiene que ser interpretado. De nuevo, es una manifestación muy clara de lo que estábamos diciendo. ¿Bien? Eso con respecto entonces a la noción de núcleo y modificadores en relación con la cláusula. El núcleo entonces tiene estas dos condiciones. Orienta interpretativamente el grupo y le dice a los participantes que lo rodean, los modificadores, de qué manera también tienen que ser interpretados. Todo eso en la parte de interpretación, en la parte más bien semántica. Y también, como decíamos recién, rige los accidentes morfológicos de los modificadores. Esas son las dos grandes rasgos, las dos grandes características. Supongan ahora que tenemos un infinitivo como sacar. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué cláusula podríamos formar a partir de este infinitivo? ¿Qué noticia en el mundo podríamos crear nosotros con este infinitivo? Ignacia se va a sacar un 7. Está bien, pero ese sería como sacarse, a ver, como en el sentido de obtener. Yo estoy pensando en el verbo sacar más físico. ¿Qué ejemplo podríamos tener ahí? Dame un ejemplo con... Hoy saqué la basura, qué interesante. ¿Quién lo dice? Francisca, ya. Vamos a poner como ejemplo a Francisca. Toma eso, Nacha. ¿Cómo? Nada, me estoy burlando de la Nacha, porque no pescaron su ejemplo. Voy a Ay, poner que una no lo vi. denuncia de bullying. Profe, y usted va a ser como, ¿cómo se dice? Como aliado de esta señora, así que Es eso. testigo, no aliado. Cómplice. Te amo. Le están haciendo mucho bullying por chat, veo, ¿no? Le están nombrando al caballo. Por favor, detenga a esta gente. ¿Cierto? Muy bien. En Francisca sacó hoy la basura, evidentemente, de nuevo estamos hablando de un evento, ¿cierto? Su núcleo es justamente el verbo sacó, porque es la palabra que mejor representa todo el evento, y además ilustra a Francisca como una sacadora. El hoy aparece justamente como el elemento que sitúa temporalmente cuando ocurre el evento, y la basura, lo voy a poner ahí entre corchetes para que se vea que está funcionando como una sola unidad, está apareciendo como, se tiene que interpretar como lo sacado. Aquí tendríamos entonces una cláusula.
A propósito de esto, a propósito de este pequeño esquema que acabo de hacer aquí. De ahora en adelante vamos a hacer una pequeña modificación a los análisis que habíamos venido haciendo. Y vamos a poner entre corchetes solamente cuando un constituyente tenga más de una palabra. Si se fijan acá, antiguamente en nuestro análisis de constituyentes, habríamos puesto entre corchetes también a Francisca, a Sacó y a Hoy. Entonces, habríamos hecho algo parecido a eso. No hay ningún problema con hacerlo en realidad, no hay ningún problema en el sentido, no es que estén cometiendo un problema teórico, ni mucho menos. Es solamente que vamos a ver después que cuando vamos a hacer un análisis más minucioso, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener muchos corchetes de este estilo, y que si encerramos cada palabra, cada constituyente, en realidad que sea una sola palabra en un corchete, la verdad es que se nos vuelve un análisis muy farragoso de ver. Por lo tanto, para simplificar un poco las cosas, de ahora en adelante vamos a reservar los corchetes solamente para los grupos, para los constituyentes y grupos que constituyan más de una palabra, como por ejemplo ahora la basura. ¿Bien? Eso no quiere decir que en el caso de Francisca, Sacó y la basura, no reconozcamos que Francisca, Sacó y Hoy son otros tres constituyentes de esta cláusula. Pero como acá ya pusimos la noción de que Sacó es un núcleo, y que Francisca es un modificador justamente por esta flechita, que está yendo desde Francisca a Sacó, y que Hoy también es un modificador por la flechita que va desde Hoy a Sacó, basta con eso para indicar que lo estamos detectando también como constituyente. ¿Sí? Es solamente una cosa de economía y de claridad en el análisis. Si alguno de ustedes quiere seguir poniendo corchetes a cada una de las palabras, no está cometiendo ningún error, ¿sí? Pero es solamente que el análisis se va a hacer un poquito más complicado de ver, y probablemente ustedes también se terminen confundiendo con la cantidad de paréntesis o de corchetes que finalmente van a tener. Eso es solamente como un apunte metodológico. Bien, entonces aquí, en esta cláusula, tenemos claramente un núcleo que es Sacó, y tres modificadores. Francisca y Hoy son dos modificadores simples. Son una sola palabra. Pero hay un modificador que es complejo, que es la basura. Si tenemos la basura, nos vamos a dar cuenta que también aquí tenemos una agrupación. Tenemos otro constituyente en que hay más de una palabra. Aquí también se va a dar una relación de núcleo con modificadores. Y aquí también se va a aplicar exactamente la misma noción de núcleo que hemos venido viendo hasta el momento. Déjenme tomar este mismo ejemplo, pero modificarlo un poquito solamente en función de la claridad, y después vamos a volver al mismo ejemplo que teníamos recién. Suponga que decimos esa basura, en vez de la basura, y además agreguemos algo así como esa basura maloliente. Porque eso es lo que motivó efectivamente a Francisca a sacarla, ¿no? Que ya estaba hirviendo. Bueno, si en realidad la cláusula hubiera sido entonces, Francisca sacó hoy esa basura maloliente, ¿eh? Estoy haciendo aquí esa traslación. En ese constituyente, esa basura maloliente, ¿cuál sería el núcleo? Dentro de esas tres palabras, esa, basura o maloliente. Constanza nos dice, perdón, está Constanza y luego Elena. Constanza, tú nos dices esa, y Elena enseguida le voy a dar la palabra también. ¿Tienes micrófono, Constanza? Como para que puedas justificar tu elección. Cuéntanos. Ya, es que yo dije, por ejemplo, las mismas preguntas que le hacíamos al verbo, como de ya, ¿de quién está hablando? Sería como la basura, y ¿de qué se está hablando? De qué es maloliente. Eso. Ah, buen punto. Pero en ese caso no sería más bien como para la basura, no, la respuesta no sería más bien como la basura. Parece, sí. Bueno, pero en todo caso, tengo que hacerte una pequeña advertencia, Constanza, y es que el ejercicio que hiciste recién no es para reconocer un núcleo, sino para reconocer si algo es una cláusula. ¿Recuerdas que esas preguntas que nos hacíamos, si algo indicaba a algo en el mundo y qué decía de ese algo en el mundo, eso era para señalar si estábamos ante un elemento informativo, una cláusula, si algo efectivamente se transformaba en una predicación. Pero ahora lo que estamos tratando de hacer es tratar de identificar cuál es el núcleo de esta agrupación. Y ahí tenemos que hacernos unas preguntas distintas, identificar algunos rasgos distintos. ¿Elena?
Yo creo que es basura, Ya. porque esa hace referencia a basura y maloliente también. Ay, me perdí un poco con el razonamiento. A ver, explícalo un poco más. Porque esa es un adjetivo, creo, de basura y maloliente también. Ok, tratemos de no usar esos términos técnicos que no hemos estudiado todavía, ¿no? Que sea un adjetivo no es tan relevante en estos momentos. Pero tú me dices que maloliente, ¿por qué lo consideras que no puede ser el núcleo? Porque, ¿qué es maloliente? Es la basura. Perfecto, Entonces, ¿cierto? Y ahí retomamos algo que estaba diciendo Constanza, ¿no? Lo maloliente, esta cualidad de lo maloliente, no es algo que exista en el aire. Bueno, sí existe en el aire, de hecho. Digo, no existe apartadamente, no existe individualmente, sino que es algo que se está indicando con respecto a otra cosa. Es una condición, un rasgo, una característica de la basura. ¿Cierto? La basura, entonces, es la que le señala, en particular, cómo tiene que entenderse esto de maloliente, ¿no? Es maloliente con respecto a la basura, no maloliente con respecto a... Lo maloliente puede ser maloliente con respecto a muchas entidades en el mundo. Hay basuras malolientes, hay basuras que no son malolientes, por ejemplo, la basura tecnológica, por ejemplo, no necesariamente es maloliente. Pero también hay muchas otras cosas que sí pueden serlo. Por ejemplo, puede haber personas malolientes. Algunos de ustedes quizás que se han levantado recién y no han pasado por el proceso higienizador del baño, pueden estar ahí hediondo en sus piezas. Creo yo, ¿no? Hay también, Etier, cuéntanos. Ah, estás levantando la mano para individualizarte. Ok. Bueno, hay personas malolientes, no sé, una fruta maloliente, si es que ya no está buena. Por ejemplo, hay muchas cosas en realidad pueden ser malolientes. ¿Cómo sabemos que acá maloliente se está refiriendo a la basura? Porque en efecto está especificando a su núcleo, ¿no es cierto? Dentro de todas las basuras está señalando una característica de ella. Y en el caso de esta es una palabra bien interesante, porque ¿qué es lo que hace una palabra como esa? ¿Qué me indica? Porque maloliente es bastante transparente, ¿no? Uno puede ver el significado, pero ¿qué significa una palabra como esa? Es más fácil si lo oponemos, por ejemplo, a una palabra muy parecida, que es esta. ¿Cuál es la diferencia entre esa y esta? Si además lo ponemos en contexto y decimos, Francisca sacó hoy esa basura maloliente, frente a Francisca sacó hoy esta basura maloliente. ¿Antonia? Lo dijo la Nacha en el chat, pero es como la distancia a la que está la Exacto. basura Tiene de que la ver con blanca. la proximidad, ¿cierto? Como dice Ignacia, con la distancia, como dice Antonia. Súper bien. Claro, esa basura es una basura distante. Esta basura es una basura próxima. Ustedes tienen toda la razón. Esa y esta hablan de la proximidad, por ejemplo, con respecto al hablante. Súper bien. Pero la proximidad no de cualquier cosa, sino de la proximidad de la basura. Entonces, ahí vemos que tanto ese y maloliente tienen que interpretarse con, por ejemplo, la distancia, mayor o menor distancia, mayor o menor cercanía, y la malolencia, ¿cierto? Se identifican con respecto a la basura, justamente porque basura es su núcleo, les ordena a maloliente y a esa cómo tienen que ser interpretados. ¿Bien? Entonces, por el lado de la interpretación, o al menos por el primer lado de la interpretación, es claro que basura es el núcleo. También hay una segunda parte, una segunda patita en este lado de la interpretación, y es que el núcleo también tiene que ser el elemento que mejor representa la semántica de todo el grupo en que se encuentra, ¿no? De la cláusula decíamos que el verbo era el núcleo porque era el que mejor representaba la palabra, de entre todas las palabras que había, la que mejor representaba el evento, ¿no? El evento mismo del que la predicación nos estaba comunicando. En este caso, en esa basura maloriente, sabemos que si lo ponemos en el contexto de la cláusula donde lo sacamos, Francisca sacó hoy la basura o esa basura maloliente, la palabra basura es la que mejor representa la entidad que es sacada, ¿no? Porque maloliente es una cualidad y las cualidades no son sacadas, de hecho no son manipulables físicamente.
Y esa es solamente una palabra que, como ustedes dijeron muy bien, nos sirve para manifestar una distancia o una cercanía de algo. Entonces, entre acá, dentro de estas tres palabras, esa, basura y maloliente, la que mejor representa a un objeto del mundo que puede o no ser sacado, es la palabra basura. Entonces también ahí tenemos que basura es la que mejor representa al conjunto por entero en relación con el resto de la cláusula donde se encuentra. Entonces cumple con las dos patitas de la interpretación. Por un lado, basura le ordena a maloliente y a esa cómo tienen que ser interpretadas, y por otro lado, basura es la que mejor representa el significado de todo el conjunto hacia afuera, hacia el resto de la cláusula. Por ejemplo, en relación con el verbo sacar, es la que mejor representa al objeto que es sacado. Bien, cumple entonces con estas dos patitas de la condición de la interpretación. Y la segunda condición de la nuclearidad, ¿cierto? Era que, como recordábamos muy bien hace un momento, que el núcleo es el elemento que rige las modificaciones morfológicas de justamente los modificadores, ¿no? O los rasgos morfológicos de los modificadores. ¿Cómo lo podemos acá? En este caso, lo podemos ver porque si basura alteras uno de sus rasgos morfológicos, por ejemplo, ya no queremos hablar de una sola bolsa de basura, sino que Francisca tuvo la desagradable misión de sacar toda la basura acumulada en la semana, y podemos hablar entonces de varias basuras. Entonces, si podemos hacer eso, si pluralizamos entonces basura a basuras, necesariamente también los rasgos de singular a plural de la palabra esa y de maloliente también tienen que verse alterados. Entonces, una alteración que yo hago aquí en este núcleo va a tener también una consecuencia de que en sus modificadores también se va a ver alterado el mismo rasgo. ¿Bien? Preguntas, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Súper. Antonia tiene la mano levantada, pero creo que era de antes, así que te voy a bajar la manita. Ok. Súper. Entonces, como vemos, no solamente... Gonzalo hace una pregunta. Gonzalo nos pregunta si esas tres palabras son una cláusula o no. ¿Tú te refieres a esa basura maloliente? ¿Tienes micrófono, Gonzalo? ¿O prefieres hablar por el chat nomás? No, sí tengo, ¿se escucha? Súper. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cuál es tu duda? No sé, que como después hizo como el ejemplo de que como esas basuras malolientes las habíamos sacado, por ejemplo, de otra cláusula, como entonces estas tres palabras sueltas contarían como una cláusula o solo como que las estamos viendo por separado. Buenísima pregunta. La verdad es que esto no es una cláusula. Recuerden que ¿cómo hemos definido cláusula? Tú mismo, Gonzalo, que estás ahí para aprovechar tu voz. ¿Te acuerdas qué era una cláusula? Bueno, no me acuerdo cómo definirlo bien, pero era como Más o menos, la expresión donde se predica. Sí, lo dice súper bien. Es una expresión lingüística que representa, manifiesta una predicación. Es decir, nos nombra a alguien y nos dice algo con respecto a ese alguien. Y aquí, por ejemplo, claramente en Francisca sacó hoy la basura, estamos transmitiendo esa noticia, ¿no? Hablamos de Francisca y decimos que sacó hoy la basura. En esa basura maloliente, en realidad, tenemos que en realidad ponernos en una situación de comunicación para saber si eso realmente está predicando o no. Si yo me paro hoy frente a ustedes, ¿no? Sin mucho contexto, y les digo, Francisca sacó hoy la basura, no, probablemente sería un poco extraño que les dijera eso como lo primero que les diga, ¿no? Porque sería un poco sorprendente. Pero al menos ustedes entenderían que les estoy transmitiendo una noticia sobre alguien llamado Francisca y que hizo algo que fue el evento de sacar la basura hoy, ¿no? Entonces, claramente eso cumpliría con la misión de manifestar una predicación, ¿cierto? Transmitir completamente una noticia. Sin embargo, si me paro frente a ustedes hoy en la mañana temprano y lo primero que les digo es, esa basura maloliente, lo más probable es que ustedes sientan que no estoy transmitiendo una noticia por entero, que no estoy predicando realmente. Esa basura maloliente en general nos sirve en el español para más bien señalar una entidad. Y aquí maloliente, a pesar de que está diciendo algo con respecto a alguien, no lo está haciendo para predicarlo realmente, sino para
identificar una entidad con respecto a otras entidades posibles. Entonces, aquí no se produce el acto de la predicación, y por lo tanto esa basura maloliente no es exactamente una cláusula. Una manera sencilla de verlo, así como una pequeña trampa, va a ser que todas las cláusulas con que nos vayamos a enfrentar de ahora en adelante van a tener siempre necesariamente un verbo. Los verbos son esencialmente predicativos, ¿no? Aquí estoy haciendo una pequeña trampa, como les decía, porque es un rasgo formal muy fácil de identificar. No es cierto que todas las cláusulas sean necesariamente siempre verbales. Y al revés, no todos los verbos siempre van a estar dentro de una cláusula. De hecho, hay ciertas excepciones. Pero lo más normal, y especialmente en estos primeros ejercicios que veamos, es que las cláusulas y los verbos van a estar necesariamente ligados. Existen algunos tipos de estructuras que son averbales, es decir, que no tienen verbo, y que igual son predicativos, pero son más bien excepcionales en lenguas como el español. Estoy pensando en ejemplos como si alguien sale del cine y le dice, por ejemplo, oye, qué buena la película. Ese ejemplo es completamente predicativo. Tenemos una expresión que es la película, que nos indica de qué estamos hablando, y claramente la persona nos está diciendo su opinión sobre ella. ¡Qué buena! Ludwika nos dice un ejemplo del Quiltres, no me acuerdo del ejemplo, ¿no lo recordarías? Bueno, por mientras, en este ejemplo, en qué buena la película, entonces, habría alguien de quien estamos diciendo algo, que es la película, y algo que diríamos de eso, que es muy bueno. En ese caso, entonces, se daría un evento de predicación. Y no necesariamente, de hecho, necesitamos tener ahí un verbo. Podríamos tenerlo, decir algo así como, qué buena fue la película, o qué buena estuvo la película, pero en qué buena la película ya perfectamente se ocurre el acto de la predicación. Entonces, ahí también podríamos tener una cláusula que no necesariamente tuviera un verbo, pero son más bien cuestiones excepcionales. En el caso de ese perro callejero, claro, ese perro callejero podría ser una predicación, pero tendría que ser muy excepcional. En general, miren, si se fijan, ese perro callejero es muy parecido a lo de esa basura maloliente. Evidentemente se habla de cosas muy distintas, pero en términos estructurales son dos estructuras muy parecidas. Ese perro callejero, tal como está, probablemente no es una predicación. Más bien es un conjunto de palabras que sirve para señalar a una entidad que participa de una predicación. Por ejemplo, ese perro callejero me mordió, ese perro callejero ladró, etc. Si uno la modifica levemente, por ejemplo, la modifica con la entonación, y dice algo así como, ¿qué callejero ese perro? Ahí uno podría empezar a pensar que efectivamente hay una predicación, y tendríamos una cláusula completa. Se requieren ciertos ajustes, pero cuando lo presentamos tal como lo muestras tú, a decir como ese perro callejero, lo más probable es que estemos ante un grupo que sirva solamente para representar una entidad, y generalmente esa representación funciona dentro de otra cláusula. Términos simples. Cuando nos encontremos con una cláusula, especialmente en todos los ejemplos con los que vamos a trabajar, las cláusulas siempre van a ser verbales. Profundizando un poco más, no siempre las cláusulas son verbales, pero esas son más bien excepcionales en una lengua como el español. ¿Bien? Bueno, entonces, para responder bien a la pregunta de Gonzalo, si esto no es una cláusula, porque en esencia no está predicando, sino que está más bien, esas tres palabras sirven para señalar una entidad, que como vemos muy bien en la cláusula donde se encuentra, es una entidad que en este caso sufre los efectos de ser sacada, es decir, está dentro de una cláusula, pero no es una cláusula por sí misma. ¿Qué es lo que es? Bueno, ahora y de ahora en adelante, siempre que nos encontremos con un conjunto como esas basuras malolientes, en la que haya un núcleo y unos modificadores, vamos a conocer eso como una frase. Una frase en sintaxis, una frase en gramática, es un conjunto formado por el núcleo y todos sus modificadores. Fíjense que esto es muy distinto de una cláusula. Una cláusula la definíamos como la materialización o la manifestación lingüística de un acto de predicación.
En cambio, una frase es una definición mucho más formal, más estructural. Es un conjunto formado por el núcleo y sus modificadores. De hecho, son tan distintas que, por ejemplo, yo podría tener... Uy, esto lo voy a borrar. Perdón, voy a volver a lo anterior. Aquí tendríamos en Francisca se acabó y la basura. En efecto, tenemos una cláusula, y de hecho aquí lo tenemos señalado, ¿no? Con esa sigla, CL. Porque es la manifestación lingüística de una predicación. Estamos contando algo con respecto a alguien. Entonces, esto ya lo hemos hablado mucho. Pero al mismo tiempo, es también una frase. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo, sacó, y modificadores, Francisca, hoy y la basura. Es decir, es además de ser una cláusula, un conjunto formado por un núcleo y todos sus modificadores. Entonces esto lo vamos a señalar así. Cláusula, una barrita y una F, representando que esto también es una frase. ¿Qué quiero decir entonces? Que Francisca sacó hoy la basura es una cláusula, porque es la manifestación lingüística del acto de una predicación, pero también es una frase porque es un conjunto formado por un núcleo y todos sus modificadores. En cambio, esa basura maloliente, o esas basuras malolientes, es una frase porque es un conjunto formado por un núcleo y modificadores, pero no es una cláusula porque no funciona como, por sí misma como un transmisor de una noticia. No serviría para que alguien nos se parara delante de nosotros y nos dijera esa basura maloliente. Queda ahí como incompleta, no nos está transmitiendo algo realmente. Algo completo, quiero decir. ¿Bien? Entonces podemos tener frases que no necesariamente son cláusulas. Y las cláusulas no necesariamente también son siempre frases. Por ejemplo, de hecho, cuando empezamos a estudiar las cláusulas, decíamos que a veces bastaba con simplemente un verbo, como por ejemplo salí, para que eso ya fuera perfectamente una predicación completa. Aquí tendríamos, en efecto, una cláusula, pero que no constituiría una frase, ya que evidentemente no puede haber una relación de núcleo y modificadores si es que no hay más de una palabra, ¿no? Si ustedes quieren ser un poco exquisitos, ¿no? Podrían querer decir que salí es el núcleo, pero bueno, ¿es un núcleo con respecto a qué? No, en realidad es simplemente la palabra salí que está siendo completamente una cláusula, pero ahí no hay frase, porque no hay núcleo ni modificadores. ¿Bien? Bien. Eso, Gonzalo. Entonces, para responder bien a tu pregunta, esa basura maloliente no es una cláusula, porque no está predicando algo con respecto al mundo, no nos sirve para transmitir una noticia por sí mismo, pero sí es una frase que, como dice, está apuntando muy bien Constanza, actuaría como un modificador dentro de la cláusula, ¿no? De hecho, si borramos un poquito esto y volvemos a la original, que era la basura simplemente, en la basura también tendríamos el caso de que basura es el núcleo, que la es su modificador. Hizo un poquito el cambio porque en esa basura maloliente era más evidente, pero la también es un modificador de basura, y basura sigue siendo el núcleo, y aquí sería el núcleo entonces de esta frase. Y aquí tendríamos un análisis más completo ya de todas las relaciones sintácticas que hay en esta expresión. En Francisca sacó hoy la basura, entonces tendríamos una cláusula de que transmite esta noticia, que a su vez es una frase, porque es un conjunto de un núcleo con todos sus modificadores. El núcleo es la palabra sacó, y tiene como modificadores Francisca, que es una palabra y un modificador simple entonces, hoy, que también es una palabra y un modificador simple, y tiene como tercer modificador a este constituyente que es la frase, la basura, que en este caso es un modificador complejo. Y esta frase, la basura, tiene a su vez un núcleo, que es la palabra basura, y un modificador, que es la palabra la. De hecho, aquí tendríamos el análisis sintáctico completo, ¿ya? De toda esta expresión. ¿Bien? Constanza nos pregunta si hoy sería un modificador y un argumento, y Martina también nos habla acerca de los argumentos y los adjuntos.
Bueno, de hecho no hemos vuelto a hablar aquí de argumentos y adjuntos. Respondo bien a la pregunta y después hago la reflexión sobre esto. La noción de argumentos y adjuntos, como vimos en clases anteriores, tiene que ver con lo necesario, con lo característico, que es uno de los modificadores con respecto a un núcleo. Acá no estamos haciendo esa distinción realmente. De hecho, si quisiéramos hacerla, veríamos que con respecto al verbo sacar, ¿cuáles son las informaciones que necesariamente están ligadas al verbo sacar? Si queremos indicar que alguien que existe el evento de sacar, ¿cierto? Necesitaríamos necesariamente un sacador, ¿no? No existe el evento de sacar si es que no hay alguien que lo efectúe. Y aquí entonces tendríamos a Francisca como el sacador, y entonces sería un argumento. Tampoco se puede entender la idea de sacar si es que no hay algo que es sacado, que es movido de posición, ¿no? Y en este caso eso es la basura. Y esto sería entonces también un argumento. Sin embargo, la palabra hoy no es algo que sea característico de sacar, sino que la palabra hoy sirve acá para situar temporalmente cuándo ocurre un evento. Pero eso no es característico de sacar porque sirve en realidad para cualquier otro evento. Si yo digo Francisca sacó la basura hoy, hoy sirve para señalar cuándo ocurrió. Pero si yo digo Francisca comió hoy, hoy sirve para indicar cuándo Francisca comió. Si digo Francisca estudió gramática hoy, hoy sirve para indicar cuándo Francisca estudió gramática. Es decir, la palabra hoy siempre cumple exactamente la misma función en todas las cláusulas en que aparece. Por eso no es algo característico del verbo sacar. Y por lo tanto, este sería un adjunto, algo más accesorio, más periférico. En una cláusula, los modificadores del verbo efectivamente se dividen entre argumentos y adjuntos, pero hasta el momento no habíamos hecho esa distinción, así que aquí ahora la preciso. No vamos a insistir mucho en esta por el momento, la vamos a dejar un poquito apartada, porque esta distinción no es tan estructural como las otras con las que estamos trabajando en este momento. Así que en el segundo semestre vamos a volver sobre este tema de los argumentos y los adjuntos, pero por ahora la vamos a dejar un poquito apartada y vamos a trabajar solamente con la noción de núcleos y modificadores, sin ser más precisos sobre la calidad de esos modificadores. ¿Bien? Había más preguntas en el chat sobre los argumentos y los adjuntos, ¿ya? Camila nos pregunta si dijera esa basura huele mal. Ahí sería una cláusula, sí, en efecto, ¿no? Si yo, en vez de, claro, es muy bonita la pregunta, porque esa es una expresión muy parecida a esa basura maloliente. De hecho, es casi sinónimo con esa basura huele mal. Pero esa basura maloliente, de hecho, si yo lo pongo en el acto, ¿no? de un evento comunicativo, como traté de hacerlo hace un momento, efectivamente sería muy raro que alguien dijera eso y no dijera nada más. Que las personas a su alrededor que nos lo están escuchando quedarían como, bueno, ¿qué quieres decir de esa basura maloliente? En cambio, si dice, esa basura huele mal, queda mucho más cerrada la idea completa de que realmente está transmitiendo una noticia. Entonces, a pesar de que son muy sinónimas, esa basura huele mal sí sería una cláusula, y esa basura maloliente no lo es porque no queda completa la transmisión de la predicación. Así que sí, súper buen ejemplo, Camila. Francisca nos dice, ¿cuál sería un ejemplo de una oración que no sea cláusula, pero sí frase? Están metiendo una tercera noción que no hemos nombrado hasta el momento, Francisca, que es la de oración. Fran, ¿estás por ahí? Haz uso del micrófono. Hola, profe, aquí estoy. Hola, Francisca. ¿Podrías hacer la misma pregunta, pero sin aludir al término de oración que no hemos metido todavía en nuestras definiciones? Ay, no sé. No sé cómo referirme a una oración sin ocupar la palabra oración. ¿Pero qué estás entendiendo tú por oración? Afirmar un hecho sobre el mundo. Digamos entonces una afirmación, para no meternos con el término técnico de oración que todavía no hemos visto bien cómo lo vamos a definir, ¿bien? Una expresión, una bueno. afirmación. Para que puedas Bueno. hacer bien la pregunta, entonces. ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería una afirmación ¿Ya? que pueda ser frase pero no cláusula? Ah, perfecto. Ya, te entiendo. Imagínate el título de un libro, por ejemplo. Ya.
100 años de soledad, por ejemplo, en la portada de un libro. Si uno quiere hacer un análisis, ¿cierto?, de esta expresión lingüística, ¿cierto? Evidentemente acá, lo más probable es que detectamos que los años son el núcleo, que de esos años decimos que son 100, y que de esos años especificamos una condición de ellos que son años solitarios, ¿no? Entonces aquí tendríamos, en efecto, una frase formada por un núcleo, años, y dos modificadores, 100, que nos indica la cantidad de años, y de soledad, que nos está indicando la condición de esos años. Esto también, por supuesto, ya que es un conjunto, este último, quiero decir, de soledad, también sería una frase, pero por ahora lo voy a dejar un poquito apartado, no voy a entrar en el análisis interno. Esto sería una frase, y sin embargo no sería una cláusula. Porque si bien, por supuesto, muy situado como título de un libro, nos transmite algo, nos transmite que eso es el título de ese libro, si alguien lo menciona en una conversación cotidiana y dice 100 años de soledad, no sirve para predicar algo con respecto a alguien, o a algo, ¿no? Solamente sirve para individualizar una entidad en el mundo. Si alguien me dice así, de buenas a primeras, 100 años de soledad, yo quedaría esperando, bueno, ¿qué quieres decir de 100 años de soledad? Sí sería una cláusula decir, me encantó 100 años de soledad, leí 100 años de soledad, o 100 años de soledad me impactó, etc. Esas sí serían cláusulas. Ahí 100 años de soledad estaría actuando dentro de otra expresión o dentro de otra estructura para transmitir una noticia. Pero por sí misma no lo hace, ¿no? Entonces, esta expresión, 100 años de soledad, por ejemplo, es una frase, pero no corresponde a una cláusula. Ya, mi profe, gracias. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, y por supuesto, por ejemplo, fíjate que un ejemplo incluso más evidente es el que tenemos acá. En Francisca sacó hoy la basura. La basura también es una frase, porque tiene un núcleo y un modificador, pero no constituye una cláusula por sí misma. Está dentro de una cláusula, pero la basura no es una cláusula en sí. Entonces, tenemos muchos ejemplos perfectamente de frases que no son cláusulas. Y también, como decíamos reciente, cláusulas que no necesariamente son frases. ¿Bien? ¿Alguna duda más? No, profe, yo quedé súper. Gracias. Gracias, Fran. Ya, chicos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Ha sido nuevamente una clase con harta información nueva. Así que... hay una última pregunta de Gonzalo. ¿La diferencia entre frase y constituyente sería solo la cantidad de palabras? La verdad es que no exactamente, no hay una diferencia entre frase y constituyente. Un constituyente, voy a poner de nuevo el ejemplo que teníamos recién. Ok, en Francisca sacó hoy la basura. Si nosotros hiciéramos el ejercicio al que ya estamos acostumbrados de detección de constituyentes, y aplicamos todas las pruebas, las que también ya tenemos costumbre de aplicar, sacaríamos probablemente que esta expresión lingüística tiene 1, 2, 3, 4 constituyentes. Francisca, el primero, sacó el segundo, hoy el tercero, y la basura el cuarto. Esta cláusula entonces estaría formada por 4 constituyentes. Disculpen, voy a silenciar ese timbre. Estaría formado entonces, disculpen, como les decía, esa cláusula estaría formada por 4 constituyentes. Y estos constituyentes son todos los elementos que constituyen la cláusula. No hay ninguna distinción entre ellos, ¿no? Son los 4 constituyentes inmediatos de la cláusula. La noción de núcleo y modificadores es una división interna de los tipos de constituyentes. Aquí, dentro de estos 4 constituyentes, sacó, es un constituyente núcleo, y los otros, Francisca, hoy y la basura, son constituyentes modificadores. Entonces, dentro de estos 4 constituyentes de la cláusula, hay un núcleo y 3 modificadores, pero los 4 son constituyentes. Y finalmente, dentro de los 3 modificadores del núcleo de la cláusula, Francisca es un constituyente simple, es una sola palabra,
hoy también es un constituyente y un modificador simple, porque también es una sola palabra, pero la basura es un constituyente complejo, porque está formado por más de una palabra. Y eso entonces sería una frase. Que a su vez, en su interior, también tendría dos constituyentes. La y basura. Son los dos constituyentes de esta frase. Y dentro de estos dos constituyentes, uno es el núcleo, basura, y el otro es su modificador, la. Entonces, para precisar bien esas tres nociones. Constituyente es todo aquel elemento lingüístico que es un constituidor, digamos, de otra expresión. En la cláusula Francisca sacó hoy la basura, hay 4 constituyentes. Francisca sacó hoy la basura. Esos son los 4 constituyentes. Están indiferenciados. Los constituyentes se dividen en núcleos y modificadores, por los rasgos que además ya hemos señalado. Y en Francisca sacó hoy la basura, los 4 constituyentes se dividen en un núcleo, sacó, y 3 modificadores. Francisca, hoy, la basura. Y dentro de esos 3 modificadores, hay 2 que son palabras simples, y que son entonces palabras y nada más, Francisca y hoy, y uno que es un constituyente que está formado por más cosas en su interior, que es la basura. Y esa la basura entonces es una frase, que a su vez está formada por constituyentes, la y basura. Dentro de esos constituyentes hay uno que es el núcleo y otro que es un modificador. Eso. ¿Muy complejo? Gonzalo, ¿te quedó más claro? De todas maneras, vamos a seguir en la próxima clase trabajando con estas nociones, con más ejemplos y profundizando en ellas para que cada vez les quede esto más claro. Bien, chicos, ¿hay alguna duda final antes de dejarnos? Ok, los dejo a todos con un gran abrazo entonces. Nos vemos este próximo lunes en nuestra próxima clase. Que tengan una excelente semana y un excelente fin de semana a todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao.